Buenos días, tardes, noches a todos ustedes que ven Canal 204 Internacional en todo el mundo. Los invitamos a que vean y escuchen este video informativo hasta el final. La verdad es muy interesante. En esta ocasión les hablaremos de lo que fue el último modelo socioeconómico de la antigua y desaparecida Unión Soviética, como fue la perestroika. Un sistema que, entre otros aspectos, buscaba libertad intelectual, un cambio en la economía, descentralización del poder. La perestroika fue un programa de reformas económicas, políticas e institucionales implementado en la Unión Soviética por Mikhail Gorbachev entre 1985 y 1991. Significaba restauración y buscaba revitalizar la economía soviética, debilitada por el estancamiento, mediante la introducción de elementos de mercado y la descentralización del poder. Detalles de la perestroika. Objetivo. La perestroika tenía como objetivo fundamental mejorar la eficiencia de la economía planificada de la Unión Soviética, que se encontraba estancada y con dificultades para competir con el mundo occidental. Reformas económicas. Se introdujeron elementos de libre mercado, se permitió cierta autonomía a las empresas y se autorizaron algunos tipos de propiedad privada. Reformas políticas. Se buscó mayor transparencia y libertad de expresión. Glasnost. Se permitieron elecciones multipartidistas y se impulsó la descentralización del poder político. Consecuencias. La perestroika, aunque inicialmente con la esperanza de revitalizar la Unión Soviética, terminó generando un mayor desorden y exacerbando las tensiones sociales y políticas, contribuyendo significativamente a la caída de la Unión Soviética. Impacto en la economía. La liberalización de precios y la eliminación de la regulación estatal de salarios causaron una disminución del nivel de vida, cambios en la dinámica de ingresos y la aparición de una clase de nuevos ricos, así como el aumento de la pobreza. En principio, el Estado buscaba caminar hacia el capitalismo de manos de ejes claves: la motivación del trabajador y la materialización del principio de la autogestión económica de las empresas. Todo dentro, eso sí, de un proceso planificado. Poco a poco, sin embargo, las modificaciones saltaron también a las esferas políticas e ideológicas. Y es que ese fue otro de los rasgos del sistema, la evolución en varias etapas. Escuchemos lo que nos dice una agencia de noticias y de historia europea con relación a la perestroika en una de sus publicaciones. Las medidas económicas unidas a la apertura intelectual, glasnost, buscaban acabar con el sistema centralizado y autoritario implementado por el estalinismo y sus seguidores. Hay dos palabras que han sido asociadas siempre a Mikhail Gorbachev, fallecido a los 91 años: perestroika y glasnost. Más allá de sus significados literales, renovación y apertura respectivamente, cuesta saber en qué consistían cada uno de esos conceptos. El expresidente Gorbachev definió el primero como una revolución dentro de la renovación. Exageró un poco. La perestroika consistió más bien en una serie de modificaciones que buscaban modernizar al arcaico sistema económico soviético para seguir el ritmo de países capitalistas como los Estados Unidos. A cambio, la glasnost era una doctrina que quería ampliar la libertad de expresión en el país. Las razones que provocaron la agitación del modelo soviético fueron varias. El profesor Felipe Sahagún afirma
en Perestroika 1989 que el presidente se tuvo que enfrentar a un país deprimido a nivel económico, social, moral y político por culpa de una economía basada en el desarrollo extensivo, la mano de obra y la tierra. Leonid Brezhnev, su predecesor, sabía que debía modernizar este sistema y basar el crecimiento en la evolución tecnológica y el libre comercio. Sin embargo, no se atrevió a afrontar el cambio a pesar de que la población estaba ya mucho más formada. A Gorbachov, por tanto, le tocó pasar de la economía de guerra de la Unión Soviética a una que convirtiese al oso ruso en una locomotora. La principal característica de la perestroika, con todo, fue que empezó cual revolución palaciega que orquestó desde arriba y desde el interior del propio aparato del poder. Sorprendente para un paquete de medidas que suponían una carga de profundidad contra el modelo centralizado de la época stalinista. Al principio, el Estado buscaba caminar hacia el capitalismo de manos de dos ejes claves: la motivación del trabajador y la materialización del principio de autogestión económica de las empresas. Todo dentro, eso sí, de un proceso planificado. Poco a poco, sin embargo, las modificaciones saltaron también a las esferas políticas e ideológicas, y es que ese fue otro de los rasgos del sistema, la evolución en varias etapas. El historiador soviético Kiva Majdanek definió la perestroika en una conferencia que ofreció en los años 90 en Estados Unidos. En sus palabras, fue un proceso a largo plazo que debía cambiar todos los aspectos de la Unión Soviética, haciéndola cada vez más socialista y por lo tanto menos comunista. Se basaba, según sus palabras, en tres ejes básicos: la aceleración del desarrollo económico y social, la remodelación del mecanismo económico socialista y la renovación radical de la superestructura de la sociedad. El punto más destacado era el segundo, que suponía el paso de la gestión económica basado en la denominación de los métodos administrativos y autoritarios y al sistema moderno basado en la autonomía, la llegada del capitalismo. La perestroika se complementaba con la glasnost, el fin del arcaico sistema autoritario a nivel social. Con ella, Gorbachov abrió por primera vez las puertas al libre pensamiento. Fue, como lo define Shagun, una política de transparencia informativa. En la práctica se permitió la publicación de libros antes prohibidos, se sacó de prisión a los disidentes políticos, arribó el pluralismo ideológico, se fomentó la libre investigación, se acabó con la censura informativa, se legalizaron partidos opositores y por último se decretó el regreso de las tropas rusas destinadas a una guerra tan sangrienta como la de Afganistán. Estaba destinada a movilizar a la población, sobre todo a la clase intelectual, contra los vicios del sistema que pretendían corregir, explica el autor en su informe. Hasta aquí este video informativo. Esperamos que tal video haya sido del agrado de todos ustedes. Si les fue útil, den me gusta a tal video. También pueden suscribirse a este canal en YouTube, luego seleccionen la campana de notificaciones, seleccionen la opción todas para que se enteren cuando este
canal haga nuevas publicaciones. Los invitamos a ver las listas de reproducción para que se enteren de nuestras publicaciones a lo largo de nuestra historia. Además, síganos en nuestras otras redes sociales, en Twitter, conocida actualmente como X, a la vez en Facebook e Instagram. Allí también estamos como Canal 204 Internacional. Recuerden, Canal 204 Internacional. Agradecemos su atención y les deseamos que tengan un excelente resto de día.